Hola, soy García Barrosden Alejandro del grupo Sistema 3. Este es el ejercicio 3 de la práctica 5, donde haciendo uso de dos microcontroladores, tres sensores y un LCD, se van a elaborar dos programas que van a permitir establecer una comunicación entre ambos microcontroladores. El primer microcontrolador es este, donde van a estar conectados tres sensores. El sensor donde se va a medir la distancia, que es el sensor ultrasónico, el sensor de la temperatura, que en este caso es TMP36, y el sensor LDR, donde el ultrasónico va a ir a los pines 12 y 13 y el TMP y el EDR van a ir a los pines A3 y A5 respectivamente. El primer Arduino o el primer microcontrolador se va a encargar de recibir la señal de los sensores y medirla. Mientras tanto, el segundo Arduino se va a encargar de hacer los cálculos necesarios para obtener las mediciones en centímetros, grados centígrados y luxes. Entonces, a este segundo van a llegar los datos que se han obtenido en el primer Arduino y se le va a conectar una pantalla LCD, la cual va a imprimir los valores en centímetros, grados centígrados y luxes. Además, hay una conexión importante para que estos dos se puedan comunicar, que es TX y RX. Entonces, TX es el transmisor de datos y RX es el receptor de datos, que son los que permiten una comunicación serial entre los microcontroladores. Entonces, el pin TX, que es el transmisor de datos, se va a conectar con el pin RX del otro Arduino, del Arduino 2, que es el receptor. Entonces, el TX del Arduino 1 se conecta con el RX del Arduino 2. Asimismo, el TX del Arduino 2 se conecta al RX del Arduino 1. Se puede decir que se conectan de una forma cruzada. Y ahora vamos al código, donde estamos en el Arduino 1. Aquí lo que se hará va a ser primero definir las variables necesarias para la medición de los sensores. Tenemos definido eco y trig en los pines 13 y 12 para el sensor ultrasónico. De ahí siguen esas variables que son esenciales, ya que como el sensor ultrasónico no está conectado a algún pin y se puede leer y tiene que hacerse la cuenta, entonces tenemos el inicio, final y el tiempo, que es I, F y T, para que en el otro Arduino, en el Arduino 2, se haga el cálculo de la distancia. La distancia se va a calcular multiplicando el tiempo por una constante que es 0.01818. De ahí tenemos la variable que es TMP36, que es donde se va a almacenar la información que se vaya a leer del pin A3. Tenemos LDR, que va a suceder lo mismo que con el TMP36, pero con el LDR. Y de ahí tenemos esta variable, que es va a ser la transmisión de datos durante un lapso de tiempo. Y bueno, este tipo de variable nos va a permitir almacenar el resultado de las funciones milis que se van a necesitar en este programa. Seguido vamos a ir con el void setup. Aquí está, donde vamos a inicializar el puerto serial con 9600 baudios de velocidad, y aquí es donde se usa este TX milis, que es donde esta función nos va a permitir obtener la cantidad de milisegundos que ya transcurrieron en la ejecución del código. Luego definimos los pines echo y trig como input y output. Una vez eso resuelto, nos dirigimos al void loop. El void loop, donde va a contar con estas funciones. La primera función va a ser el sensor distancia, que va a ser el cálculo del tiempo total, que es del objeto al sensor, que va a ser necesario para calcular la distancia en el otro Arduino. Luego tenemos la lectura de los sensores, que va a ser del TMP36 con el método analog read del pin A3. Y lo mismo sucede con el sensor LDR. Con el método analog read se va a leer el pin A5. Finalmente va a estar la función transmisión de datos. Entonces continuamos con lo que es transmisión de datos.
aquí está. La transmisión de datos va a suceder cada 0.5 segundos según esta condición, donde los milis de este momento se van a restar con los que ya pasaron. Si son mayores a 500, entonces sucederá esto. Con esto lo que estamos haciendo es mandar los datos que se obtienen en el Arduino 1 al Arduino 2. Entonces T va a ser el tiempo que se va a calcular para obtener la distancia. Entonces dejamos como T. Luego tenemos lo que es TMP36, que va a ser la temperatura pero en milivolts. Luego tenemos lo que es LDR. Finalmente el tiempo de actualización va a ser otra vez Tx igual a milis. Una vez hecho esto, continuamos con la función del sensor ultrasónico. Ok, para el sensor ultrasónico lo primero que va a pasar es que se va a mandar un pulso alto al sensor que va a bueno, lo mínimo que tiene que durar son 10 microsegundos, entonces mandamos 15. Después se apaga y mientras el eco esté en bajo, va a iniciar la cuenta en microsegundos. Cuando eco esté en alto, entonces termina y se hace la cuenta del tiempo total, donde va a ser tiempo final menos inicial. Y la variable que se va a estar mandando para el cálculo de la distancia va a ser t. Esa sería toda la programación para el Arduino 1. Pasamos al 2. Donde como aquí tiene la LCD, se va a empezar por configurarla. Donde vamos a añadir lo que es su librería. Librería, las constantes que va a requerir, que va a ser RS igual a 4, E igual a 6. Significa que RS y la E van a estar usando los pines 4 y 6. Y las constantes desde 4 hasta 17, los pines 10, 11, 12 y 13 del Arduino. También generamos un objeto que es el LCD. Después vamos a agregar las variables que son necesarias para la lectura de datos y su almacenamiento. Tenemos una variable tipo char que se llama datos, que va a tener la capacidad de guardar datos del tamaño de 25 y la posición. Esa es la posición de los datos. Empezamos en 0 porque los vectores empiezan en, bueno, en este caso su lectura es de 0, 1, 2 hasta 24. Luego tenemos una tipo char que es un separador de datos y el vector que va a estar almacenando los valores ya separados. Como son 3 valores los que vamos a evaluar, es por eso su tamaño. En esta parte lo que vamos a tener va a ser las variables que necesitamos para hacer los cálculos y las que vamos a medir. Las que vamos a medir es la distancia, que viene del sensor ultrasónico, la temperatura, que viene del sensor de temperatura, y los luxes. Entonces, aquí tenemos las variables necesarias para calcular los luxes. Y vamos con el void setup. Muy bien, el void setup va a inicializar el objeto LCD, donde nos va a indicar que van a funcionar las 16 columnas, bueno, van a estar activas las 16 columnas y 2 filas. Después inicializamos nuestra variable lcd-t con los milis y también escribimos el puerto serial, el cual tiene que ser igual al Arduino 1, o sea, tener la misma velocidad de baudios para que estos puedan comunicarse. De no ser así, jamás se van a comunicar, tienen que tener la misma velocidad. En este caso, 9600 baudios. Una vez que está el void setup, nos vamos con el void loop. Ok. Donde primero se va a hacer la recepción de datos, se va a utilizar el método serial available y ahí se va a hacer la recepción de datos, donde el vector datos va a empezar con la posición, donde se va a estar leyendo. Entonces va incrementando de 1 en 1. Viene la segmentación de datos, que es donde van a ser separados, y finalmente el cálculo de los mismos. Entonces,
Si nos damos cuenta, tenemos este vector, que es donde se van a estar almacenando los resultados ya separados, y por eso, recordando que los vectores empiezan en 0, entonces el primer dato es el tiempo, recordando que la distancia se va a obtener el tiempo por la constante 0.01818, y de ahí obtenemos la distancia. Después tenemos la temperatura, que es el segundo dato almacenado dentro del vector. Y aquí su operación. Lo mismo pasa con los luxes, es el tercer dato almacenado. Una vez que eso ocurre, vamos a imprimir la información en la LCD. Este de lcd.clear es para que se esté limpiando cada cierto tiempo. Y aquí tenemos lo que viene correspondiendo a la distancia, temperatura e iluminación, donde en la posición 0,1 se va a imprimir D, distancia, y en la posición 1,0 se va a imprimir lo que es centímetros. Y así sucesivamente. En la posición 6,1 se va a imprimir lo que va de temperatura, y en la posición 8,0 lo que son el símbolo de centígrados. Lo mismo pasa con los luxes y finalmente esto. Ya que lo tenemos, este sería todo el código para el Arduino. Iniciamos la simulación. Ahí está. Y bueno, vemos lo que sucede en el monitor serie. Ah, no tengo escrito. Lo vamos a escribir. Aquí lo vamos a escribir. Y sería serial print. Y vamos a escribir lo que es el valor de distancia. Nuevamente serial print, y tenemos lo que es la letra D. Tenemos lo que es centímetros. Y eso se va a repetir 3 veces. Lo que sigue es temperatura, que va a ser aquí. Temperatura va a ser temp. Aquí detrás C para centígrados. Por último, lo que son los luxes. Lux. Y aquí se va a colocar este salto. Ahora sí debería mostrarse el monitor serie. Ahora tenemos 126.46 centímetros, que es lo que nos está mostrando por aquí. Bueno, se está actualizando. Luego en los grados centígrados, aquí nos manda que la temperatura es de 24.66, que es lo que se muestra en el LCD. Y en luxes tenemos 0.03, que es lo mismo que nos muestra en el monitor serie. Ahora vamos a modificar la distancia, vamos a mover así. Nos vamos a acercar hacia este sensor, lo vamos a mover hacia acá. Y lo mismo con el LDR. Ahora vamos a dejar que se actualice. Aquí nos dice el monitor serie que son 69.88 centímetros. Son 69.9, se acerca mucho. En el LCD también nos lo muestra. Luego nos acercamos a lo que es la temperatura. Y nos dice que son 66.63 grados centígrados aquí en el monitor serie. Si nos acercamos, aquí nos muestra un 67, entonces es muy aproximado. Y finalmente los lux, que son 12.1, al igual que lo que nos muestra el monitor serie. Volvemos a modificar
la información para acá. Mandamos esto por acá y este hacia acá. Entonces incrementamos el valor de los lux, disminuimos la temperatura y también la distancia. Actualizándose, aquí tenemos que son como 40.3 centímetros. En el monitor serie nos muestra 40.43. Y en el LCD, no, ya se actualizó, 40.29 centímetros. Y está cambiando un poquito. Aquí en el LCD nos muestra lo que está en el monitor serie. Tenemos una temperatura de menos 13.89 grados centígrados, que también lo muestra aquí, y 26.9 lux. Vamos a buscar un poco la temperatura, vamos a subirla. Y a bajar los luxes. Tenemos 1.73 grados centígrados, que es lo que nos muestra aquí también, y 16.1 luxes. Y eso sería todo para el ejercicio 3 de la práctica 5.